Muy buena tarde. Gracias, ingeniero Emanuel Bolaños Bautista, por tu tiempo, tu disposición. Nuevamente, ya hablábamos si se trata de la tercera ocasión en la que nos acompañas para compartir tan relevante tema. Y a nuestros invitados, nuestros amigos invitados, desde luego, también gracias. En este conversatorio denominado Uso del fuego en el campo, incendios en Puebla y Tlaxcala, y como una pregunta detonadora, reflexiva, ¿factor humano o natural? Con nuestro amigo ya pues de casa, ¿no? Emanuel, el ingeniero Emanuel Bolaños Bautista, un buen amigo con quien hemos ido a Santa Rita Tlahuapan, hemos intercambiado ideas, planteamientos, posturas en el entonces, en la Secretaría de Medio Ambiente Municipal del trienio pasado. Y me permito dar lectura a su semblanza, sin ser reduccionista, pero los puntos clave. Formación académica, doctor en procesos territoriales, maestro en ordenamiento territorial por la UAP, especial en SIG y PR en Crecteal, México, y licenciado en Ingeniería Bioquímica con especialidades en Ciencias Ambientales por el Instituto Tecnológico de Tehuacán. Adicionalmente, como parte de sus trabajos más relevantes, se encuentra el libro Cactus, Cactáceas de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, el cual presentó con nosotros hace ya unas semanas. La tesis Análisis físico-químico y microbiológico de la calidad del agua del Río Grande. Proyecto de aplicación, mapa de la descripción estructural de la vegetación en la poligonal del Cerro Colorado, la Hierbabuena. Libro Flora de Tehuacán, especies y modos de convivencia. Afectación, como parte de su tesis, afectaciones en zonas ejidales a partir de la ley de la reforma agraria del 92 en Tehuacán, Puebla. Mapas de coberturas en la cuenca del Sabinal, Chiapas. Mapa de coeficiente de ocupación del suelo impermeable en la cuenca del Sabinal en Chiapas. Mapa coeficiente de suelo de amortiguamiento para la cuenca del Sabinal. Análisis de severidad de segundo orden de los incendios forestales en el Popocatépetl para eventos de 2015 y 2019. Análisis de severidad, análisis de monitoreo de pérdida de masa forestal para la Malinche, esto en los años 2010, 2015 y 2020. Mapa de vulnerabilidad ecosistémica ante incendios forestales para el Popocatépetl. Y aproximándonos al final, mapa de la vegetación urbana en el municipio de Puebla. Y tesis, el uso del fuego en el sistema campo campesino, caso Tochimilco, Puebla 2024, que es el tema que hoy nos ocupa, nos convoca y nos reúne. Desempeño profesional, auxiliar de investigación en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de 2011 a 2015, profesor e investigador en CRECTEAL INAOE de 2015 a 2021, director de investigación en The Three School AC de 2017 a la fecha, subdirector de áreas protegidas y de valor ambiental en el municipio de Puebla 2021 a 2023, de donde hace unos minutos me permitía comentar que sostuvimos un diálogo colaborativo con dicha función, con Emanuel, y finalmente consultor independiente en análisis geográficos y del territorio de 2023 a la fecha. Y finalmente, fuera
de la lectura de la semblanza, comentar que hace unos años asistimos a Santa Rita Tlahuapan con el objeto de Emanuel recabar datos duros para conformar e integrar un análisis y contrarrestar los efectos del gusano barrenador en Santa Rita Tlahuapan, esta problemática pública ya de hace años, muchos años, y que Manuel tuvo a bien en acompañarnos. Lo acompañamos en compañía, sí, asistiendo también Berta de Uriarte, nuestra amiga, Berta de Uriarte García de Acevedo, buena amiga también. Gracias, Emanuel, nuevamente por tu tiempo, tu disposición y esa sensibilidad para compartir datos que sensibilicen y generen masa crítica, conciencia de lo que ocurre, insisto, en el contexto de esta actividad, este ejercicio de hoy, conversatorio, uso del fuego en el campo, incendios en Puebla y Tlaxcala, factor humano o natural. Adelante, Emanuel, muy amable, gracias por tu tiempo, te escuchamos. Pues muchas gracias Ernesto por la presentación. Encantado de estar acá. Tercera o cuarta ocasión, un honor. Muchas gracias a quienes nos acompañan. Y bueno, esta charla, porque no va a ser propiamente una presentación, sino eh, dada la importancia de los incendios forestales, creo que primero es esencial sensibilizar de una manera pues un poco más directa, sin tanto dato duro, sin tanto número, sobre qué son los incendios forestales, cómo se originan y en qué ámbitos se encuentran en cuanto al umbral de lo complejo que es el sistema campo campesino. Y eso lo comento porque a partir de esta pregunta bueno, esta charla sale de una pregunta que me hacía Ernesto, de si estos incendios que tan fuertes que han acontecido en Puebla y Tlaxcala de manera reciente, si son de origen natural o son de origen humano o antrópico. Y le decía que esa es una pregunta que es conveniente responder en un contexto de complejidad, porque hay muchos factores que intervienen para que acontezca un incendio forestal. Y para que aumente la magnitud de un incendio forestal, también hay varios aspectos que son influyentes. Y para esto, creo que primero, y me voy a remontar brevemente miles de años, a comentar que el origen de la agricultura, no solo hablando de Mesoamérica o de los centros primigenios de la agricultura en el mundo, entre ellos Mesoamérica, Mesopotamia y el Lejano Oriente, está íntimamente asociado al uso del fuego. En los sistemas campesinos, pero centrándonos principalmente en lo que es Mesoamérica y en los que son los herederos de los sistemas campesinos de antaño, aquí en lo que hoy es México, el fuego juega y ha jugado un rol multifacético. Y lo normal o lo más común o lo que ha llegado a nuestros oídos de los que somos citadinos, pues es la quema agrícola. Pero la quema agrícola es uno, como también los incendios forestales, de las muchas formas que puede cobrar el fuego dentro del campo. Y en este sentido es importante recalcar que el campesino, las campesinas, no son solo las personas que siembran y cosechan, también, o donde hay parcelas de siembra y cosecha, también son los boyeros o pastores, también son los productores de leña, de carbón, las recolectoras y recolectores de plantas medicinales, de hongos, quienes realizan actividades forestales, cacería de manera como parte de los métodos de supervivencia campesina. Es decir, el campo
va desde el asentamiento humano, bueno, las estufas de leña, las estufas lorenas, los fogones, el anafre, el uso, la producción de carbón también son parte de los sistemas campesinos. Y en ese sentido, el fuego eh, está tanto en los ámbitos del asentamiento humano de los grupos campesinos y también de las ciudades, de hecho, como desde las zonas forestales y las parcelas y las zonas de pastoreo. Entonces, el fuego está ampliamente distribuido en la vida del campo. Y el incendio forestal, cuando se presenta, no es el aspecto más cotidiano en realidad del fuego dentro del campesinado, sino es un aspecto emergente y rara vez, además, rara vez deseado por los campesinos. ¿Hay incendios provocados? Sí, claro, existen incendios provocados. Hay actividades campesinas en el que se hacen manejos muy específicos para la quema de zonas forestales, sí. Por ejemplo, la quema de monte, que está pensada y diseñada para abrir espacios o para tener espacios de pastoreo recurrentes del ganado, sobre todo caprino y también en algunas zonas de ganado bovino en lugares como, bueno, en nuestro país, ¿no? Pero también es importante recalcar que el fuego no es exclusivo, o sea, no somos especiales en México por usar el fuego en los sistemas campesinos de México. El fuego, así como se ocupa en países con el nivel de desarrollo que tiene el nuestro, se ocupa en sistemas agrícolas y campesinos de países altamente tecnificados, pero de verdad altamente tecnificados. Y también en lugares como, por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, en muchos lugares europeos, en África, en nuestro país, en todo Centro y Sudamérica, el fuego se ocupa en el campo de diferentes maneras y hay diferentes tecnologías. Es decir, hay diferentes maneras de usar y ocupar el fuego en el campo. Y ahí es donde voy a ser muy reiterativo. El incendio forestal es una de las formas que se presentan, en las que se presenta el fuego. ¿Cuál es la diferencia entonces, o por qué o cuándo debemos hablar de un incendio forestal? Hablamos de un incendio forestal cuando se presenta fuego fuera del control y del control y de las técnicas humanas o antrópicas para la presencia de un fuego en una zona forestal. Y bueno, yo sé que son muchos datos y bueno, muchos aspectos al margen que tengo que ir comentando, pero una zona forestal no solo son los bosques o las selvas, también son los matorrales, también son, por ejemplo, los acatonales alpinos, es decir, estos pastos de alta montaña, es decir, todos los tipos diferentes de estructuras vegetales son zonas forestales. Entonces, algunos dirían, y yo cuando empecé a vincularme con el tema del fuego en zonas forestales o en zonas campesinas, etcétera, pues sí me llegué a preguntar si se puede considerar un incendio forestal que se presente en un pastizal. Pues sí, porque también hay pastizales naturales o hay pastizales en zonas aledañas a zonas arboladas o boscosas o de matorrales, que son en sí misma una estructura vegetal que también se considera estructura forestal. Entonces, esa parte es importante de comentar. Y bueno, la mayoría de los incendios forestales, pues de dónde proviene en México? El gobernador Alejandro Armenta en un video que vi, que estuve revisando información para esta plática, sobre todo por el tema de Puebla y Tlaxcala, estos temas recientes,
comenta, está en un vuelo en helicóptero, le están dando un vuelo de reconocimiento al gobernador Armenta y comenta que el 60% de los incendios forestales bueno, él dice que son provocados o de origen humano. Bueno, la realidad es que no. Más o sea, se habla que 9 de cada 10 incendios forestales son de origen humano. Eh, y, y con los datos que yo he observado, sobre todo en zonas de el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, Monte Tlaloc, la Malinche, la Sierra del Tenso, los valles de Puebla y Tlaxcala, y otros objetos geográficos de la región, para mí más del 95% son incendios directamente ligados a actividades humanas. Muchos de ellos ligados a la quema agrícola o también ligados a fogatas fuera de control, es decir, que alguien va, enciende una fogata y se le va de las manos. Y también, obviamente, hay incendios provocados. Sí los hay, y por diferentes situaciones. Muchos de los incendios que se han presentado de manera forestal, por ejemplo, aledaños a zonas urbanas, y ahí cito, por ejemplo, de lugares que están bajo mucha presión humana, pero no hablo de presión humana tipo campesina, sino solo, más bien enfocada a las urbes, está ligada al crecimiento de las manchas urbanas. El bosque de la primavera, por ejemplo, en Guadalajara, es una de las zonas que más se incendia en el país recurrentemente y está muy conocido entre quienes han trabajado en tema de incendios forestales en esa zona y en otras zonas del país, que lo que están buscando es contrarrestar o ganar espacio para áreas urbanas. Y eso también se ha dado en zonas como, por ejemplo, la zona del Tenso, al sur de la ciudad de Puebla, donde se han presentado incendios forestales que, que si bien obviamente alguien no va a decir que se está haciendo por esas mismas razones para aumentar la presencia de la mancha urbana, sí se ve cómo crece la mancha urbana sobre áreas donde ha habido incendios forestales. Es decir, los incendios forestales hoy en día no solo obedecen a fenómenos campesinos, también obedecen a otros fenómenos que tienen que ver con el crecimiento de las urbes. Y esa parte es importante de comentar, porque la mayoría de los incendios que son originados a través de o a partir de una quema agrícola, es decir, de una parcela que va a ser reactivada para un nuevo ciclo de siembra y cosecha, pues es porque se sale de control la quema agrícola, pero no porque sea una cuestión deseada propiamente por el campesino. Y hay obviamente muchas cuestiones por las que se puede salir fuera de control una quema agrícola. Y una de las razones es por el vaciamiento, es decir, por la pérdida de capital humano para trabajar el campo. Cada vez hay menos jóvenes o personas en edad de trabajar en el campo y la mayoría de las parcelas para trabajarse inclusive sufren por conseguir jornaleros o otros campesinos que puedan ayudar en labores muy puntuales del trabajo de las siembras y cosechas. Entonces, bueno, quería empezar a dar ese contexto del uso del fuego en el campo. Retomando un poco, el fuego en el campo se ocupa desde los hogares, las estufas, los anafres, preparar agua para el aseo corporal, la quema agrícola, las quemas perimetrales, las quemas de monte también, es decir, los preparativos previos a generar productividad en el campo. Y derivado a ello, pues sí, accidentalmente o algunas veces intencionalmente, acontecen incendios forestales. ¿Sí? Y bueno, ya les adelantaba que es un incendio forestal, pues es un fuego
fuera del control de la actividad o de las técnicas de manejo del fuego. Una fogata es una forma de manejar, de producir y manejar fuego, pero un incendio forestal no. Un incendio forestal es un fuego que queda fuera del control humano. ¿Y qué tipos de incendios forestales existen? Bueno, como fenómenos, como fuego en sí mismo, existen tres tipos de incendios, pero como fenómeno hay cuatro tipos que debemos considerar. Primer tipo de incendio o los que suelen ser los más comunes, los incendios superficiales, es decir, esos que van a ras del suelo, también les dicen rasantes, los incendios que van al ras del suelo, también están los incendios de copa, que son peligrosos también, que son estos fuegos que van en el follaje del arbolado o de la vegetación. También están los incendios subterráneos. Esos son quizás los incendios más peligrosos que existen. Y obviamente puede haber un mix entre estos tres tipos de incendios, ¿no? Pero, por ejemplo, los incendios subterráneos en las zonas forestales, normalmente es el tránsito de gases, que un gas, producto de un fuego, también es fuego en sí mismo, que viaja en el suelo de la zona forestal y cuando emerge se enciende en llamas y por eso su peligrosidad, porque no puedes prever el comportamiento de incendios como ese. Y hay un cuarto tipo de incendio como fenómeno, que son los llamados incendios políticos. Ese es un término técnico que se ocupa dentro del ámbito forestal o del combate a los incendios forestales, el incendio político. Es aquel incendio o aquel evento que cobra relevancia social porque se hace mediático, porque la gente se entera de él, ya sea porque esté en una zona forestal de una carretera muy transitada o porque alguien graba con su celular hoy en día o porque las noticias hacen notoriedad de este incendio. Y aquí hay un aspecto importante de comentar. La mayoría, y no fue el caso de Puebla y Tlaxcala, puntualmente ahí no fue el caso, pero la mayoría de los incendios políticos no suelen ser los incendios más graves. Y ese es un tema importante de recalcar. Muchas veces, porque además cualquier incendio es impactante, sobre todo cuando uno no está familiarizado con el fuego o con el fuego en zonas forestales. Impacta. Y hay muchas veces que un incendio cerca de una carretera, en una zona forestal, se vuelve mediático solo por el hecho de estar cerca de esa carretera y no porque propiamente represente un gran peligro, porque muchas carreteras funcionan como brechas cortafuego. Entonces, este tipo de incendios suele complicar la atención de otros eventos que pueden ser mucho más relevantes en cuanto a la necesidad de mandar recursos materiales y humanos para su combate y en algunas ocasiones es tal la presión que hace la ciudadanía y también algunos políticos eh, que prefieren acallar las voces ciudadanas a seguir pues los dictámenes de los especialistas que en algunos momentos se ven rebasados para el tema del combate y les hacen quitar recursos de los lugares que son más relevantes de atender para acallar pues el clamor ciudadano, ¿no? En este caso. En el tema de los incendios de Puebla y Tlaxcala recientes, pues sí, se hicieron incendios políticos, pero en este caso, que no suele ser, como les comentaba, sí fue un tema en el que sí era necesaria la intervención de todos los niveles de gobierno, porque sí fueron incendios muy grandes. Pero este fue un caso muy especial. Ahora, eh, ¿qué es lo que vuelve
vulnerable a un ecosistema ante la presencia del fuego? ¿O cómo puede afectar o qué cuestiones naturales afectan a una zona una vez que se presenta un incendio forestal? Bueno, esto es importante de comentar porque qué tan necesaria es la intervención humana después, antes o después de un incendio forestal, tiene que ver con las condiciones naturales de un lugar una vez que se presentó un incendio forestal. Por ejemplo, el tipo de suelo que hay en un lugar, el tipo de vegetación, la inclinación del terreno, qué tantas lluvias se presentan en la zona, la disponibilidad del combustible forestal, son aspectos eh, nativos que influyen en la vulnerabilidad o la severidad de un incendio forestal. Entonces, si hay una alta carga de combustible, es decir, de vegetación, y en este caso que sea combustible disponible, es decir, vegetación seca o con baja cantidad de humedad, menos del 30%, pues esto es uno de los aspectos que vuelve vulnerable a una zona forestal ante la presencia del fuego. Esto lo comento porque no solo es el tipo de vegetación lo importante a considerar para saber qué tan vulnerable o qué tan afectado va a estar un bosque, una selva, etcétera, si se presenta fuego. La mayoría de los incendios que tenemos en México, que no son de gran magnitud, eso sí es importante de comentar, es decir, de gran magnitud no me refiero a incendios como los que se presentan en Canadá, como los que se presentan en varias zonas forestales de Estados Unidos, ya lo vimos en California, como los que se presentan en Australia. En México no tenemos incendios forestales de esas magnitudes, ni siquiera los que vimos recientemente en Puebla y Tlaxcala. Y esto se debe a cuestiones sociales que voy a comentar más adelante. Entonces, eh, en México, afortunadamente, por varias cuestiones, los incendios forestales, no hemos tenido incendios forestales de gran magnitud, porque las comunidades campesinas hacen uso de los recursos forestales, bajan la cantidad de combustible forestal. Por ejemplo, la gente que hace uso del ocochal, en La Malinche, por ejemplo, están las Artemali, que son un grupo de artesanas que se dedican a producir artesanías de la hoja del pino, ¿sí? Y bueno, acá no tengo un ejemplo, pero la hoja del pino es un recurso forestal que se puede ocupar para producir artesanías, cestería, aretes, etcétera. Y ese uso ayuda a bajar la cantidad de combustible. Pero hay muchos otros manejos forestales que hacen las comunidades campesinas que ayudan a que no tengamos incendios de tan alta magnitud como ocurre en países como comenté, Canadá, Estados Unidos y Australia, por citar algunos ejemplos, y también Chile, que son lugares en donde la prohibición de uso de la zona forestal es tan rígida, es tan fuerte, que ellos mismos se han estado exponiendo a sufrir incendios forestales catastróficos. Aquí hemos tenido incendios forestales fuertes, sí, pero no a esos niveles. Y esto se debe principalmente a que las comunidades campesinas hacen uso de la zona forestal. Hay abusos en algunos casos de las zonas forestales, sí, como en todo. Y bueno, ¿cuál es la temporada de los incendios forestales que tenemos en esta región? Hablo sobre todo del centro del país, ¿sí? Que es la zona que yo conozco más. Es importante que ya dando este contexto de que el fuego está asociado principalmente a actividades humanas y en este caso muchas de ellas actividades campesinas, el fuego está asociado, incluidos los incendios forestales, están asociados a los ritmos del campo. Y hay que recordar que en México, propiamente, como estamos muy cerca de los trópicos y relativamente cerca del Ecuador, pues solo tenemos temporada de lluvias y temporada de sequía. Y en este sentido, los incendios y la presencia del fuego
en el campo, en zonas como México, va de diciembre a mayo. Es decir, a lo largo de 6 meses se hace notable la presencia del fuego, de las quemas agrícolas, de los incendios forestales, etcétera. Y en este sentido, la temporada la podemos dividir en dos. De diciembre a febrero, que son meses fríos y secos, y la temporada de marzo a sí, febrero, marzo, abril y mayo, que son los meses cálidos y secos. Estos meses, de marzo a mayo, son los de mayor presencia de incendios forestales. ¿Por qué? Porque se conjuntan meses cálidos con meses secos, a diferencia de diciembre y febrero, que son meses fríos y meses secos. Pero bueno, el hecho de que tengamos un ambiente relativamente frío, pues no ayuda a que se propaguen en buena medida los incendios forestales. Pues ahorita esto coincide con estos incendios recientes que hemos tenido, ¿no? En Puebla y Tlaxcala. Obedece a estos ritmos humanos. El fuego también es importante y no lo había dicho, pero es parte, bueno, comenté que es parte de los ritmos del campo, pero es en este sentido parte de estos ciclos, ¿no? Ahora, quería comentar esto porque para ir llevando al tema del combate de los incendios forestales, para ir abonando a comentar que los incendios forestales son muy complejos. Eh, ¿Cómo se combate un incendio forestal? Primero hay que recordar que tenemos un marco normativo en México, la NOM 015 Semarnat Agricultura 2023, que se reformó apenas hace 2 años, y donde se determina cómo se debe de formar, diseñar un protocolo de actuación para el combate de un incendio forestal. Hay varios aspectos culturales que no están considerados en esta norma oficial mexicana, pero que, bueno, algunas personas estamos trabajando porque sí se tomen en cuenta ciertos aspectos culturales que todavía quedan muy flojos. Pero lo que dice esta norma es que el primer respondiente ante un incendio forestal es el dueño del predio. Esto no suele suceder, porque la mayoría de las veces, cuando a una persona se le va de control un fuego, ya sea por una actividad campesina, ya sea porque a algún campista se le va de control una fogata, pues no suele aceptar la culpa. Entonces, bueno, ese es un aspecto. Pero en la ley se dice que el primer respondiente para el combate de un incendio es el dueño del predio. Eso no suele pasar. De ahí deben ir respondiendo los grupos campesinos o los grupos ejidatarios que estén organizados, los municipios, los estados y al último la federación. Y esto tiene una razón de ser. El tema es que las brigadas de combate contra incendios estatales y federales que están abocadas a este tema todo el año o gran parte del año, son brigadas que están diseñadas para coordinar estos eventos, es decir, para coordinar el combate de estos eventos. Y por eso, primero deben de responder los locales. Y aquí es un aspecto que debo de comentar que he observado en mis investigaciones de análisis del territorio. La parte más flaca en el combate de los incendios forestales son los municipios. A mí me tocó verlo en el municipio de Puebla. Cuando yo entré a trabajar, ya hace un tiempo y actualmente ya no, cuando entré a trabajar en el municipio de Puebla, el municipio de Puebla solo contaba con una brigada para el combate de incendios forestales y era una brigada comunitaria de San Miguel Canoa que formaba parte de un programa que se llama Pago por Servicios Ambientales. Pero todos los demás ejidos, porque además el municipio de Puebla tiene una buena cantidad de comunidades rurales,
todas las demás comunidades rurales, ejidos, etcétera, de Puebla, no tenían o actualmente ya no tienen eh, brigadas de combate contra incendios forestales. En aquel tiempo eh, pasamos de tener una brigada con además solo 7 elementos, mínimo deben ser 10, a tener 70 elementos capacitados, equipados, etcétera, distribuidos en 5 brigadas de combate contra incendios forestales. Y eso en realidad pues es, pues es a lo que se logró. Pero en cierto momento, alguien decidió que había que desbaratar las brigadas, todas, y solo sobrevivió de nuevo la brigada de San Miguel Canoa, que es una brigada comunitaria que tiene bastante experiencia. Entonces, en las investigaciones, cuando uno empieza a ver los datos del propio gobierno, los municipios son los que menos recursos destinan al combate de incendios forestales. Y el incendio, y como les comentaba, el fuego es un aspecto puntual del campo, un aspecto emergente, y no es lo más común, es un aspecto pues, que obedece principalmente a accidentes. Entonces, las zonas forestales requieren mucho mantenimiento de brechas cortafuego, de los caminos, vigilancia para que no haya desmontes, etcétera. Hay mucho trabajo que hacer en las zonas forestales que al final brindan servicios ecosistémicos que ayudan a mantener pues lugares como las ciudades, pero hay muy poca inversión en estas zonas que estén destinando los municipios. Y esto lo comento porque, por ejemplo, las brigadas estatales o federales, pues están distribuidas en el país por alguna emergencia, cuando haya que reforzar, principalmente a lugares muy puntuales, pero no es porque deban o puedan ser los primeros respondientes. Y esta es una de las razones que llega a agravar un incendio en el que se conjuntan eh, condiciones climáticas severas, mucho calor, mucho viento, poca humedad, etcétera, y que retrasa el combate. Si uno empieza a ver los números, un importante porcentaje de los combatientes de incendios forestales son voluntarios. Voluntarios ya sea de las propias comunidades o de otras comunidades aledañas o de algunas ciudades. Pero esto no siempre es lo más conveniente. Si bien mucha gente tiene cierta experiencia, porque tiene experiencia en el campo, pero la mayoría de la gente no tiene experiencia en el manejo del fuego. Y ha habido casos en que voluntarios, ciudadanos, generan mucho estrés en el manejo del incendio forestal porque se quedan atrapados dentro del incendio o se pierden y hay que mandar gente o brigadas o personas o personal para rescatarles. Entonces, eh, la mayoría de los voluntarios que ayudan en un incendio forestal y que además ya tienen cierta experiencia, lo hacen tras bambalinas. O sea, de la mayoría de los que ayudan en un incendio forestal, lo hacen llevando agua, llevando alimentos, curando, etcétera. Pero el combate de un incendio forestal requiere preparación y requiere preparación física y requiere conocimientos y requiere cierto temple para enfrentarse a los fuegos, porque en México los incendios forestales no no se apagan con agua, no se apagan con tierra, se dejan lo que se tiene que hacer porque tenemos muy poca agua superficial en el país. Lo que se tiene que hacer es confinar al incendio a través de brechas cortafuego, es decir, de retirar la vegetación rasante ciertos metros, encerrar el incendio y dejar que se consuma solo por sí mismo el combustible que esté presente. Estas técnicas se han trabajado aquí en México
porque no tenemos la posibilidad de hacer el uso de aeronaves de manera extensiva, como se hace en Estados Unidos, en Canadá o en otros países, donde tienen una cantidad de lagos o de cuerpos de agua para poder estar mandando aeronaves y sofocarlos de esa manera. Cuando se usan aeronaves en México, principalmente es para auxiliar a una brigada, por ejemplo, para darle más tiempo en los límites del incendio, aventar agua cuando ya necesitan o que se sofoque o se empiece a extinguir una parte que ya está muy trabajada o para que no los rebase el incendio. Hay varias maneras de utilizar las aeronaves, pero no se hace de manera extensiva en México. Y en algún lugar estaba yo comentando, no porque no vean un despliegue de aeronaves, no quiere decir que no esté habiendo ya personal trabajando o voluntarios trabajando para sofocar un incendio forestal, porque en una zona forestal las personas de lejos no se ven. Los helicópteros los podemos ver a la distancia, pero no son el actor principal para la extinción, son las personas las que realmente terminan confinando los incendios, controlándolos y ayudando a que se sofoque. En Puebla, que es uno de los pocos estados que cuenta con un sistema de vigilancia a tiempo real. El estado de Puebla, perdón, cuenta con un sistema de cámaras que tienen la capacidad de monitorear alrededor del 90-95% de las áreas forestales del estado. Pero para mover esas cámaras, bueno, que están apostadas en lugares fijos, para direccionar esas cámaras se requieren de datos muy concretos para que se pueda discernir si una columna de humo, por ejemplo, está en una zona agrícola, en una zona urbana o en una zona forestal. Entonces, somos uno de los pocos estados que cuenta con un sistema de monitoreo a tiempo real, pero todo el país cuenta con un sistema para monitorear lo que se llaman puntos de calor. En México cuenta con un sistema redundante, es decir, con dos plataformas que monitorean a tiempo real donde hay puntos de calor que pueden ser quemas agrícolas, pueden ser incendios forestales o pueden ser algunas zonas también industriales que están produciendo alta cantidad de calor fuera de lo normal, que normalmente es algún tipo de fuego, este, estas zonas es una plataforma de la Comisión Nacional Forestal y otra de la CONABIO, de la Comisión Nacional para el Uso de la Biodiversidad. Entonces, tenemos esta plataforma que monitorea todo el país y que la de la CONABIO me parece que cada 4 horas se está actualizando y la de la CONAFOR me parece que cada hora o cada par de horas, las 24 horas del día, los 365 días del año, se está monitoreando la presencia de puntos de calor en el país. Y son parte de las herramientas que se utilizan para detectar de manera temprana incendios forestales. Claro que de la detección al despliegue puede pasar un buen tiempo, ¿no? Eh, y bueno, de brigadas, ¿qué tipos de brigadas existen en el país? Bueno, las primeras brigadas son las brigadas comunitarias, por número de elementos, por extensión en el país, es decir, son brigadas de campesinos, de gente que sabe usar el fuego, sabe manejar el fuego o que ha tenido también una preparación por medio de la Comisión Nacional Forestal y que se conforman y pueden llegar a pasar a ser una brigada que se llama PSA, de pago por servicios ambientales. De ahí siguen las brigadas de los gobiernos estatales, las brigadas federales, como las que tiene la CONAFOR, y también, como les decía, están los voluntarios ciudadanos, que son un importante número. Por ejemplo, gente que ayuda en llevar agua, o sea, para beber, medicinas, etcétera, se toma como parte de quienes ayudan a combatir un incendio forestal, porque al final están ayudando a quienes directamente están en primera línea en el despliegue del combate, ¿no? Y bueno, acá esta parte, ¿qué pasa o qué ha pasado en incendios
como los que hubo en Puebla, bueno, en el estado de Puebla o Tlaxcala, que cuando existe incapacidad de los municipios, y hablo de los gobiernos municipales, no hablo de la ciudadanía, cuando existe incapacidad de responder y esto se conjuga con condiciones climáticas severas, mucho calor, falta de humedad, fuertes vientos y una cantidad de combustible vegetal alta, cuando esto se conjunta con municipios que no tienen capacidad de respuesta institucional, pues se producen incendios grandes, como los que vimos. Eh, ¿Se puede contar con todos los recursos y producirse estos incendios? Sí, también se puede producir, también sucede, pero en la mayoría de los casos que yo he observado, el actor más débil es el municipio. Y una de las razones, un municipio puede ser que en un trienio dedique muchos esfuerzos, capacite a mucha gente y en el siguiente trienio eche para atrás todo ese avance. Y este es un problema grave y serio, que los municipios no mantengan perfiles técnicos como son las brigadas de combate contra incendio, porque no permite avanzar en la política pública de situaciones como esta. Lo ideal es que las brigadas de combate contra incendios no se dediquen al combate de incendios forestales, sino al mantenimiento de las zonas forestales. Y eso no se puede lograr si los municipios no mantienen estos perfiles técnicos, y no solo me refiero, aparte de las brigadas, sino a quienes puedan coordinar estas brigadas para el mantenimiento de esa política pública que ayude a la preservación de las zonas forestales. Una buena brigada de combate contra incendios forestales, eh, aparte de combatir incendios forestales, de hacer brechas cortafuego, también puede ayudar en temas de capacitación a otros campesinos, o también puede ayudar en temas de, de educación ambiental, de concientización local, etcétera. Es una presencia que sí hace la diferencia. Y bueno, eh, algunos aspectos que yo he notado en la región, por ejemplo, es algo a lo que yo le llamo la cartografía social. Cuando me tocó trabajar en el municipio de Puebla, yo trabajaba puntualmente en el municipio de Puebla, y una de las zonas que nos tocaba, de las zonas forestales, de trabajar, pues es la Malinche, que es la principal zona forestal del municipio de Puebla, pero obviamente también está el Tenso. Y los ejidatarios de San Miguel Canoa, o más bien los habitantes de San Miguel Canoa, en contrapropuesta con los de Acajete, Tepatlasco y Amozoc, para un mismo lugar tenían diferentes nombres. A unos, por ejemplo, al Cerro de Antonio, que es este cerrito o esta pequeña montañita que se ve en la Malinche, para algunos se llama Antonio y para otros tiene otro nombre. Entonces, eso dificultaba que se pudieran coordinar en campo. Eh, en ese tiempo se logró hacer temas de cartografía social y que se pudieran hacer puntos de encuentro en caso de emergencia, etcétera. Pero en muchos lugares, las comunidades para un mismo paraje tienen diferentes nombres. Y eso es una de las cuestiones que complica la atención al incendio forestal, porque, porque los guías al final suelen ser gente de las propias comunidades, y eso dificulta la operatividad de los despliegues. Otro aspecto, pues son lo que yo comentaba, este, los incendios políticos. Cuando surge un incendio político, que aunque no sea muy grave y hay una exigencia ciudadana y se presiona tanto a los grupos técnicos que tienen que tomar personal para hacer esa atención, pues eso agrava a las zonas forestales donde sí se requiere un despliegue mucho más exigente que
la mayoría de los incendios políticos. Y pues la otra vulnerabilidad es la falta de inversión en las zonas forestales, de que tengamos brigadas que se dediquen de manera permanente al mantenimiento de la zona forestal. Bueno, yo en realidad no conozco ningún municipio que de manera decidida mantenga una brigada de combate contra incendios. Muchas veces se manda protección civil, pero protección civil suele estar normalmente trabajando en las zonas urbanas. En algo me apagaron el audio. Eh, En algunos casos, antes, o más bien hubo casos en que se mandaba a las policías municipales y hubo policías municipales que fallecieron porque no saben combatir un incendio forestal. Entonces, ese tipo de vulnerabilidades son las que dificultan las respuestas tempranas. Pero como les decía, también hay fortalezas. Que tengamos campesinos que hacen uso de las zonas forestales ayuda a que no tengamos incendios de gravedades tan altas como en los países que ya he mencionado. Los esfuerzos ciudadanos ayudan, sí, en última instancia, ayudan de manera muy importante en el combate contra incendios forestales, porque las brigadas permanentes que existen, estatales y federales, no siempre van con la mayor cantidad de agua y alimentos y medicinas para atender esos incendios. Como son trabajos que no se ven, pues tampoco se destinan grandes cantidades de recursos a ningún nivel de gobierno, ¿no? Y bueno, pues en mi opinión, ¿por qué? Bueno, esto lo digo en mi opinión, por eso es que no tenemos incendios tan fuertes. Pero en el caso de Puebla y Tlaxcala, solicitando información, sí, este incendio que inició en algún punto de Puebla, pero se intensificó en Tlaxcala y después se acrecentó también en Puebla, pues se debió a una actividad humana. Y lo que se presume, pero no se tiene completa certeza, es que inició por una actividad de un incendio provocado. Alguien que estaba jugando o algo así, eso no me lo alcanzaron a decir, pero sí, este incendio que nosotros vimos se debe a actividades humanas y se agravó mucho por factores como, por ejemplo, eh, que estamos en meses cálidos y secos, fuertes vientos, que la vegetación está muy seca y de que cada vez hay menos jóvenes en el campo. Eso también ha afectado las zonas forestales, de que se ha reducido el uso de estas zonas forestales y se ha acumulado una gran cantidad de combustible en esa zona. Y esto lo dejé para el último porque que cada vez tengamos menos campesinos nos puede orillar a empezar a tener cada vez incendios mucho más fuertes y que entonces sí, las zonas forestales empiezan a presentar incendios tan fuertes o más fuertes como los que acabamos de ver en las semanas pasadas. Y bueno, comentaba, ¿qué es lo que se puede hacer si nosotros vemos un incendio forestal? Si, se necesitan dos cosas para reportar un incendio forestal. Se necesita saber qué ubicación tiene uno en el terreno, en el territorio, o en el in situ, y qué posición tiene la columna de humo o el incendio que uno está presenciando. Si uno no tiene la capacidad de decir estoy en tal paraje, hablando del estado de Puebla puntualmente, si estoy en tal paraje o en el kilómetro tal de esta carretera y estoy viendo al oriente, al poniente, al norte, al noreste, al sureste, etcétera, más o menos en el paraje tal o el cerro tal, si uno no puede dar esos datos, eh, la verdad es que es mejor no reportar el incendio porque los recursos para el combate son tan escasos que si se despliega una brigada a donde no hay, pues se están perdiendo elementos, disponibilidad de elementos para lugares a donde quizás sí hay un incendio forestal. Pero si alguien de ustedes ve, por ejemplo, en la carretera, estoy en la carretera, la 15D, ¿no? Que es
puede ser una carretera de cuota, o estoy en la carretera Puebla-Tehuacán, más o menos en el kilómetro 82, y estoy viendo hacia el oriente un incendio forestal. Si ustedes pueden hacer eso, entonces ayudan mucho para que se puedan mover las cámaras de monitoreo forestal y se pueda hacer un despliegue. Ahora, los despliegues, no sé si esto se reporta después de las 5 de la tarde, ya no se hace un despliegue, pero no porque las brigadas no tuvieran ganas de ir a combatir, sino porque ya por seguridad ya no pueden desplegarlas. La prioridad de una brigada es que sus elementos regresen a salvo. Esa es la prioridad, no de estar sacrificando personas. Y en este sentido, pues es algo que debemos entender, ¿no? Que la prioridad es siempre salvaguardar la vida de los combatientes y las combatientes, porque realmente es difícil, ¿eh? Combatir un incendio forestal. Y bueno, pues creo que ya me alargué mucho, pero bueno, creo que lo ameritaba porque es complejo. Son complejos los incendios forestales por cuestiones naturales, por cuestiones humanas. Y bueno, creo que esto era lo más relevante que creía yo de manera introductoria compartir en este tipo de cuestiones que están muy ligadas a las actividades humanas. Y pues quedo de ustedes por si quieren hacer preguntas, comentarios, lo que lleven gusto. Gracias, Emanuel. Creo que ibas a compartir, creo que sería ilustrativo Ah, el el mapa. mapa o la vista aérea que previamente visualizamos, por favor. Sí, qué bueno que comenta Ernesto, ya se me había olvidado. Estuve preparando, de hecho, esto que les muestro, este mapa es, voy a apagar. Esto que ustedes ven acá, eh, ¿qué es? Es la Malinche, ¿sí? Y lo que está en verde, obviamente, son los relictos de bosque que quedan de la Malinche. Y ven estos circulitos porque son círculos concéntricos alrededor de la Malinche y del Parque Nacional de la Malinche. Y esto que se ve en rojo se llaman mapas de calor y es el histórico de los puntos de calor que se han presentado, las zonas de mayor concentración de puntos de calor que se han presentado alrededor de la Malinche del año 2000 al 2024. Si ustedes se fijan, hay mucha presencia del fuego en las zonas agrícolas alrededor de la montaña, pero también hay una fuerte presencia de estos datos históricos en zonas ya netamente forestales. Pero la mayoría están presentes en las zonas de siembra y cosecha de esta montaña. Y así es en la mayoría de los registros de todo el país. Es decir, que la presencia del fuego principalmente está asociada a las zonas parceladas de siembra y de cosecha. Esta zona que ustedes pueden ver dentro del área forestal, voy a apagar el mapa rojito, pues está dentro ya de la zona del municipio de Puebla, Amozoc y Acajete y Tepatlasco, ¿sí? Esta zona sí está sufriendo mucha presión humana de presencia del fuego, incendios forestales. Y de ahí la mayoría es en zonas de agricultura de temporal. Este es un mapa, bueno, este es un análisis geográfico que estoy preparando para una revista a la que me invitaron a escribir. eh, bueno, este artículo, aunque se va a publicar en inglés, pues yo les ayudaría a través de Ernesto a darles los resultados de este análisis, pues más adelante, ¿no? Pero este es un análisis de los últimos 25 años de esta zona, ¿no? Así es como se ve este tipo de registros a lo largo de 25 años, ¿no? Ya estuvo mi Ernesto. Sí, permítanme,
Existirá, gracias, ingeniero Emanuel Bolaños, por los comentarios. ¿Existirá alguna interrogante, algún comentario adicional por parte de nuestros amigos invitados de hoy? Existen algunos comentarios en Facebook, pero quiero darle prioridad a quienes nos acompañan en Zoom. Eduardo Ruiz Ortiz, adelante con tu micrófono y te escuchamos, por favor. Gracias. Todavía no te escuchamos. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan? Adelante, 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 Eduardo. Buenas noches a todos. Eh, Maestro Emanuel Bolaños, excelente conferencia y importantes datos que nos brinda a través de su ponencia sobre el combate adecuado a los incendios forestales. Los datos que nos comparte son muy duros y muy exactos y súper interesantes, ya que como parte de este lugar donde se provocan incendios, en este caso yo, un ciudadano de Amozoc, pues ahorita que mencionó estos municipios que son parte de estas afectaciones, Puebla, Tepatlasco de Hidalgo, Acajete, Amozoc en mi caso, pues somos testigos de estos incendios que ya nos damos cuenta pueden ser por índoles de naturaleza, la elevación de las temperaturas, pero también por factores humanos. Entonces, ¿dónde nosotros podríamos consultar como ciudadanos esta base de información? Sé que hay información confidencial, eh, y en este caso estos mapas muy interesantes de una cronología histórica de cómo han ido evolucionando, dónde son los puntos donde se han dado estos sitios de incendios. Entonces, ¿dónde podríamos consultar esta base de datos? Si son accesibles o no, o son reservados hasta cierto punto. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, profesor Bolaños. Enhorabuena. Gracias, gracias. Sí, bueno, bueno, dos cosas. Del tiempo que yo llevo trabajando cerca del tema del fuego en el campo y de los incendios, em, solo he sabido, y he sabido de muchos, solo he sabido de un caso de un conato de incendio, es decir, que fue natural por la caída de un rayo, solo de uno, de cientos de registros que he trabajado, revisado, desde el ámbito académico, eso también debo comentar, eh, solo de uno, ¿no? Y también le he preguntado a gente de la Comisión Nacional Forestal a nivel federal o los despliegues estatales, y no, tampoco conocen muchos registros de eventos naturales. Entonces, por eso, a nivel de especialidad se dice, bueno, pues 99 o 9 de cada 10 son de origen humano, pero la mayoría nos abocamos a decir que más del 95% o más son de origen humano. Ahora, algo importante es que la información en cuanto a los incendios forestales no es confidencial. Eso sí es algo importante de comentar. Em, si ustedes quieren, ahorita en un momento les voy a poner el sistema de alerta temprana de incendios forestales de la Conavio, y ahí ustedes, el día que sea, a la hora que sea, pueden acceder a ver los puntos de calor que México está monitoreando de todo el país, todos los días, todos los días. Acá les voy a pegar el link. Pero además, algo importante y que además es muy relevante, México monitorea a México y a toda Centroamérica. ¿Eh? Es más, a nivel ciudadano, México es muy potente en el combate de incendios. La gente es muy organizada.
muy preocupada. Eso yo lo he visto. Y a nivel institucional, por ejemplo, a mucha gente no lo cree, pero el Estado de Puebla es un referente internacional en el combate de incendios forestales. Realmente es de esas estrellitas en las que sí hay, hay mucho avance en la parte reactiva. Mi crítica es a que la política pública no avanza a la parte preventiva. Esa es la crítica, porque la cantidad de incendios que tenemos y el número de hectáreas afectadas se ha ido reduciendo en los últimos 20, 25 años, pero la cantidad de incendios no. Eso quiere decir que el problema es social y está en la parte gubernamental más cercana al territorio, los municipios. Entonces, bueno, ya les puse el link. Ahí pueden ver los puntos de calor, que son zonas que están produciendo calor fuera de lo normal y que se pueden deber ya sea a actividades campesinas como quemas agrícolas o a incendios forestales o actividades industriales, ¿no? Porque también se ven las áreas urbanas. Gracias, Emanuel, muy amable por tus Gracias. comentarios. Eh, Claudia Elsa Cabrera, adelante con su pregunta o comentario, por favor. Muchas gracias, buenas noches y también quiero dar las gracias por la plática, demasiados datos. Y mi pregunta sería, como comentó, la parte institucional es como, bueno, la más cercana al territorio que es el municipio, es donde se notan ahí como que en algunos, trienios hay un avance y en los otros retroceso. Sería como legislar más esa parte para encontrar algún avance, porque también tenemos legislación que protege a los terrenos incendiados de cualquier cambio de uso de suelo por 25 años. Sin embargo, vemos que pues, siguen incendiándolos, ¿no? Entonces, como en su opinión personal, ¿qué haría falta ahí? Muchas gracias. Que ya sé que es un tema Gracias. complejo, pero bueno. No, pero es muy, muy importante recalcar el tema. Bueno, por ejemplo, lo que hace falta a nivel gubernamental, pienso que son dos cosas. En en la legislación, hablando de la norma oficial mexicana, lo que está haciendo falta es tomar en cuenta los aspectos culturales de manera amplia. Es decir, que el fuego existe en el campo, no solo como emergencia, es decir, que no se usa el fuego o se presenta el fuego como un incendio forestal, sino está desde las casas, en el uso de la leña y el carbón, las parcelas y las zonas forestales, pero eso tiene que estar muy claro en la legislación para que se entienda realmente el origen de la mayoría de los incendios. Los municipios, pues no tienen ya que legislar, bueno, es más, no tienen potestad para legislar, tienen que desarrollar sus protocolos de actuación de manera coordinada con sus gobiernos estatales, pero principalmente de manera coordinada con sus comunidades, porque lo que hace falta es esa bisagra entre las comunidades campesinas y, y los gobiernos estatales. Como no existe esa bisagra, o sea, bueno, existe porque están los municipios, más bien, como no funciona esa bisagra, es cuando se producen estos incendios que de manera local ya no se pueden atender. Pero, por ejemplo, si un municipio, que es el que tiene o debería tener contacto con sus comunidades campesinas locales, puede coordinar brigadas desplegadas en su territorio, eso ayudaría a que, por ejemplo, si hay un incendio, por ejemplo, en San Miguel Canoa, eh, pero está más cerca una brigada en Amozoc, que de hecho Amozoc no tiene brigada de combate contra incendios forestales, pues entonces, bueno, no hasta donde yo sabía, eh, pues el municipio de Amozoc puede ir a apagar un incendio en Puebla, aunque sea otro municipio. Nosotros lo hacíamos y eso se puede por acuerdos intermunicipales. O si tiene un municipio dos o tres brigadas y se necesita algo que se llama ataque ampliado, pues ellos pueden combatir, pero necesitan una coordinación que no esté en el terreno. ¿Por qué? Nosotros cuando teníamos nuestras brigadas, eh,
siempre necesitan a alguien en campo que no esté como operativo, que les ayude a coordinarse para, eh, para saber si ya se está atendiendo, si no se está atendiendo, si se necesita un ataque ampliado, si se necesita mitigación, o sea, porque hay muchas actividades en un incendio que se pueden realizar de manera en el acto o de manera preventiva. Eso es lo que deben de mantener los incendios, los municipios, protocolos de actuación y equipos técnicos permanentes que no estén cambiando cada trienio. Porque les repito, la zona forestal no solo se debe de trabajar en el combate, sino en la prevención y en el monitoreo, sobre todo. Gracias, Muchas, Emanuel, muy, muy amable. Eh, Comenta nuestra amiga Leticia Olano, creo que todavía continúa en la sesión, eh, que en los recientes incendios una guardiana de la montaña de Tlaxcala le compartió, entrecomillado, los abuelos me enseñaron a apagar los incendios, me dejaron que no le tuviera miedo al fuego y así se va controlando y sí, el fuego se va apagando. Ahorita por WhatsApp me envió un audio, no lo he podido escuchar por obvias razones, de la guardiana de la montaña, con gusto lo puedo compartir. Laura, creo que se trata de la maestra Laura del Carmen Díaz Rivera, si no que me corrija. Pregunta, ¿existirá algún interés por constituir un grupo ciudadano que cuidara eh, y que forme brigadas de guardianes de la montaña? ¿Algún comentario, Manuel, por favor? Sí. Me gustaría hacer un breve comentario a lo que comenta de estos conocimientos que comentan desde Tlaxcala. Em, sí, bueno, las técnicas de combate contra incendios forestales, la base, es una base campesina, ¿eh? Eso es importante de comentar. Es más, muchos de no muchos, casi todos los combatientes de incendios forestales que existen en los municipios, en los estados, en la federación, son campesinos o son hijos de campesinos y eh, tienen familiaridad con el fuego ya desde antes, conocen técnicas de uso y manejo del fuego. Eso es importante de comentar. Y hay esta particularidad de que como carecemos de suficientes cuerpos de agua como lagos, lagunas, estuarios, que se puedan utilizar para aprovisionarse de agua, se han desarrollado técnicas mucho más combativas o agresivas que se aprovechan en Canadá y Estados Unidos, y por eso en los tratados internacionales algo que siempre está presente es que México preste ayuda de brigadistas en las temporadas de incendios forestales de Canadá y de Estados Unidos. Cada año México manda brigadistas. O sea, eso tiene 20 años de pasar o más. Y bueno, les digo, casi todos son campesinos. Y obviamente tienen una preparación técnica muy exhaustiva también. En cuanto a interés de constituir un grupo ciudadano, de hecho, por ejemplo, uno de los grupos que yo conozco más activos del combate contra incendios forestales está en Tepatlasco. Muchas de las personas que están ahí integradas en este grupo son parte de un colectivo que se llama Artemali, y es un grupo de artesanas que estaría interesante de repente, por ejemplo, que las invitaran para que conozcan su trabajo en el cuidado de la Malinche. Ellas ayudan, ya sea combatiendo incendios forestales de manera frontal, en despliegue, porque sí han combatido, pero también aprovisionando de agua, de alimentos, haciendo colectas, cuando ya la emergencia es fuerte. Y lo hacen cada temporada. Y pues sí, yo diría que ellas son el grupo más organizado que yo conozco en la región de la Malinche. Y de ahí, pues ha habido intentos o ha habido grupos que se han conformado y que han durado un par de temporadas, 2 o 3 años, y que se disuelven, porque es muy exigente el combate. Pero reitero,
lo más importante para las zonas forestales es el monitoreo y el monitoreo de las zonas forestales y la prevención de los incendios. Yo algo que creo que hace falta mucho es tener materiales que se puedan ocupar para el apoyo de las brigadas. Por ejemplo, agua embotellada, medicamentos, ungüentos, vida suero oral, ese tipo de cosas, si se tienen en acopio para entregarse en las primeras horas, eso ayuda mucho. Es decir, no solo la parte de ir frontalmente, sino ese apoyo atrás que requieren las brigadas, sean institucionales o sean comunitarias, hace falta. Muy amable Manuel. Antes de dar la oportunidad a los comentarios en Facebook, dos por parte de un servidor. La necesidad de instrumentar políticas de Estado, ¿no? Ya mencionabas de esta temporalidad muy corta en las administraciones municipales y en las estatales de 3 y 6 años, y de ahí la necesidad de instrumentar políticas de Estado con esa visión prospectiva y de futuro. Y comentabas de la disolución de ciertos grupos u organizaciones y vino a mi mente el pensamiento de don Luis Benavides y Lizaliturri con su libro Adultos en Educación Permanente, donde habla que formas de participación social muchas veces consiguen el objetivo ciertos grupos, un objetivo cortoplacista inmediato, y se disuelven los grupos, de ahí la necesidad de conformar proyectos comunitarios de futuro, prospectivos a 30, 50, 100 años, ¿no? Y es difícil pensar a esa dimensión, pero los chinos, su corto plazo de los chinos, según nos han comentado nuestros amigos de la Chinese Academy of Governance, del instituto, que han participado con el Instituto Nacional de Administración Pública, su corto plazo es de 120 años y aquí nos estamos peleando cada 3, 6, cada 3, cada 6 y es de no acabar. Se requiere una reforma profunda pues, a nuestro sistema político mexicano y que no sean políticas o prácticas electoreras, ¿no? Que atiendan a la realidad social que vivimos. Tengo en mis manos el libro que presentó amablemente Manuel, que me obsequió amablemente, Flora del Valle de Tehuacán, especies y modos de convivencia de un sitio patrimonio mundial. Y concluyo, hace 2 semanas tuve la oportunidad de estar en la Malinche, ya había yo estado hace 2 años, y es obligado que cada poblano, no poblano, cada ser humano realice este tipo de prácticas, este contacto permanente con la biodiversidad. Y con Emanuel hemos hablado en tantas ocasiones sobre la pérdida de masa forestal, pérdida de flora, fauna, etcétera. Y es necesario acudir. Difícilmente alguien que no conoce el lugar se va a involucrar. Es muy difícil, no es imposible, pero es necesario acudir, asistir, recorrer y reflexionar sobre el legado para las futuras generaciones, si es que habrá futuras generaciones, porque también parecería que eh, las crisis o el caos, la incertidumbre, eh, opacaría un escenario de futuras generaciones. Eh, y hoy es Día Internacional de la Multilateralidad y el y cultura de paz. Sí. Gracias, Manuel. Adelante, maestro Alfonso Jiménez Contreras. Solicitó el uso de la voz. Y perdón, ahorita leo los comentarios de Facebook. Ahorita los leo. Adelante, maestro Alfonso, por favor. Buenas noches. Saludar al maestro Manuel Bolaños, un querido paisano de Tepeaca. Gracias por sus ponencias, a todos los compañeros que se conectan. 2 cosas. Una, tuve la experiencia ayer precisamente de asistir a la quema de 4 hectáreas en Úrsulo Galván, Veracruz, sobre la caña, y 2 personas juegan con el fuego
Sí, dos cosas. Una, la velocidad del aire y hacia dónde va dirigido. Y quemaron 4 hectáreas de cañas en 2 horas. ¿Sí? Y se dan el lujo de jugar con el fuego porque lo dirigen hacia donde quieren. Mucha experiencia. Me dio gusto participar con ellos. Yo no participé en vivo, pero estuve ahí con ellos y había que invitarlos a ellos porque tienen una experiencia fabulosa. Yo no dudo de otras personas o de bomberos, dudo de su experiencia. Y estas dos personas en 2 horas quemaron 4 hectáreas de caña en Úrsulo Galván, en Veracruz, ayer en la tarde, en la noche, y no se pueden dar el lujo de descuidarla porque se pasa a la otra parcela y se quemaría y se meten en problemas, o no es tiempo de quemar la otra y se meten en... Es una. Felicitar al maestro Emanuel e invitar a todo el foro. Tengo la visita del bisnieto de Miguel Negrete Novoa el 3 de mayo en Puebla. Quería yo que fuera en Tepeaca, el ayuntamiento quiere que sea el 8, pero no me decide nada, pero yo lo traigo. Quiero invitar a todos, ¿sí? A todos los que gusten. Vamos a estar en una cafetería, biblioteca y en el Zócalo de Puebla, 3 de mayo, con un bisnieto de Miguel Negrete Novoa, que nos, que nos ¿cómo se dice? Que nos pase mucha información de su bisabuelo, que nos comparta todo. Tiene mucha información este señor, ¿sí? Entonces yo tengo la invitación, posteriormente se les hablaré por teléfono a cada uno de ustedes, si gustan, sábado 3 de mayo a la 1, 2 de la tarde en el Zócalo de Puebla, ¿sí? Muy Es amable, todo. maestro Alfonso. ¿Cuál lugar es? ¿Cuál café? Hay una biblioteca como café en el pasadizo del Zócalo, ¿sí? El que lo atraviesa uno y da hacia El donde pasaje está del ayuntamiento ha de ser, el pasaje del ayuntamiento en el portal Hidalgo. aquí. Ya. Yo les confirmo, pero es sábado 3 de mayo, viene el bisnieto de Miguel Negrete Novoa, me ha compartido mucha historia, quería venir a Tepeaca, desgraciadamente el ayuntamiento de Tepeaca no ata ni desata para el desfile 8 de mayo. Entonces todos están invitados, ahí llegamos, ¿sí? Y felicidades al maestro Bolaños, el día que guste lo esperamos en Tepeaca, Tepeaca lo espera con los brazos abiertos, querido paisano por ahí. Felicidades por la ponencia. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, maestro Gracias. Alfonso, por sus comentarios y desde luego por la invitación. Emanuel, creo que existirá algún comentario de tu parte o me permites leer los comentarios en Facebook. Adelante, adelante. Comenta, gracias, Luis Alberto Bonilla Bolaños. Sobre el protocolo, creo que ya nos compartiste algo sobre ello, bueno, los enlaces disponibles, pero pregunta concretamente si existe algún protocolo para incendios urbanos y forestales en el estado de Puebla o en México. Sí, algo de ello nos comentaste, pero un protocolo para incendios urbanos y forestales, pregunta Alberto. Em, bueno, no entiendo bien la pregunta porque son dos ámbitos totalmente diferentes. Supongo que quizás se pueda referir a zonas que algunas personas pueden llegar a pensar que es una área forestal dentro de una urbe, ¿no? Un ejemplo, pero que no propiamente no lo son. Por ejemplo, Amalucan, ¿no? El cerro de Amalucan. eh, es una plantación de eucaliptos principalmente, bueno, y otro tipo de plantas, eh, o a lo mejor algún relicto de bosque que haya quedado cercado o rodeado por una urbe. Ese es un tema en el que se han presentado incendios en esas áreas y las brigadas de combate contra incendios ahí no pueden combatir porque no se consideran zonas forestales. Entonces, suelen ser combates donde se manda a protección civil, a policía municipal, o a los que están trabajando en estos parques, etcétera. Ese sí es un punto muy flojo actualmente de los grandes parques que hay en algunas ciudades, ¿no? Entonces, si por ahí va la pregunta, sí, es importante comentar que hasta donde yo sé, por ejemplo, para el municipio de Puebla,
No existen protocolos en esos casos, pero se presentan. Gracias, gracias, Emanuel, muy amable. Me permitiré compartir en breve, si me lo permites, Emanuel, la actividad del lunes, ¿no? Encontré en redes sociales un flyer. Por favor, En breve por lo favor. comparto pantalla, pero hace unos días se anunció la construcción del ecoparque en La Malinche por parte del gobierno estatal. A mí, francamente, que acabo de estar allí hace 2 semanas, en el Arenal que pudimos acampar, y luego a las 3 de la mañana, 4 ya subir a la cima y ver el amanecer, me resultó, dada mi ignorancia, ¿verdad? Pero visualmente inviable para mí, vaya, habría que ver con datos duros en qué consiste el ecoparque, no me he adentrado a ello, pero un ecoparque ahí en la Malinche, ingeniero Emanuel, resultaría algo complejo quizás opinar al respecto, pero desde tu punto de vista, ¿qué piensas de esta propuesta? Bueno, no conozco el proyecto, porque creo que no se ha dado a conocer el proyecto. Me enteré de ese tema hace ya un mes o 2 meses. Primero que nada, un importante sector ciudadano de la montaña, o sea, de la Malinche, está preocupado por esa, bueno, es que no es una propuesta, por ese proyecto que ya está planteado. Y hay una serie de irregularidades que se están señalando, como por ejemplo que en ese predio, que era de una familia de San Miguel Canoa, se han dedicado recursos federales para desarrollar actividades de educación ambiental. Y ahora se venden o fueron vendidos este terreno, porque bueno, en realidad creo que solo era un terreno, eh, y argumentaban que el lugar o el predio donde están proponiendo este famoso ecoparque o llamado ecoparque estaba fuera de la poligonal de la Malinche y no, está totalmente adentro. Em, por la poca información que se sabe, que se tiene, no es precisamente el mejor lugar para desarrollarlo. Sí puede impactar. Em, Digo, existe esa fuerte posibilidad. Y además es uno de esos pequeños relictos de bosque en los que está esa zona o esa propuesta de proyecto que mucha gente ha dedicado tiempo, sudor y lágrimas para conservar. Y ahora pues resulta que ya va a pasar a... Es que no se sabe, yo en lo personal no entiendo si es un proyecto del gobierno del estado o de particulares, pero ha habido ahí manejo de información de manera poco clara. Yo no creo que sea un buen lugar para desarrollar, pero bueno, es una opinión. Gracias, gracias, Emanuel. Estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Eh, Se ve en negro. Ah, ya. ¿Y ahora? También negro. Ya se ve. ¿Sí aparece consultar? Sí, ya se Ah, ve. muy amable. Es un tema de interés público, de discusión y de debate público. Y bueno, esta nota de consulta fue publicada hace un día, autoría de Carlos Moreno y Ricardo Juárez. Sí, ayer. E-Consulta se titula Alistan camino para nuevo ecoparque en La Malinche. Tendrá 2 etapas. Se trabaja en una nueva vialidad de la resurrección a La Malinche. Costará 7 millones. Cada kilómetro, 7 millones. El nuevo ecoparque Tlali Malinche que desarrolla el gobierno de Puebla y donde también habrá un centro deportivo de alto rendimiento, tendrá una vía rápida para llegar directo pasando por la resurrección. Debe informar a la ciudadanía, ¿no?
Gracias. Sí, no, perdón, que se debe informar a la ciudadanía, Manuel, comentabas. Y yo opino que sí, ¿no? De manera amplia, ¿no? Sí, Cosas, pero el gobierno, ¿no? sí, estoy compartiendo pantalla de nuevo. Debe estar cargando. ¿Ya se visualiza? Sí, Aquí hay un video, voy a evitar, sale el presidente municipal Chedraui con pésimas decisiones en cuanto a los parquímetros, me reservaré comentar, pero es esa nota, nuevo camino al ecoparque, 69.8 millones de pesos, la empresa toscana Universal Construcciones y Acabados, ahí está, dice que la obra comenzó el 20 de febrero. política pública en torno a la vegetación urbana y arbolado de la ciudad. Porque es importante comentar que la infraestructura verde de la ciudad de Puebla y de muchas ciudades del país, la mayoría, no está, no forma parte de la planificación urbana. Hay apenas esbozos, buenos, más o menos buenos, etcétera, para la planificación de la infraestructura gris, la infraestructura de caminos, viabilidad, etcétera. Pero la vegetación no está considerada de manera profunda y transversal en el diseño de nuestras ciudades. Entonces, en ese sentido, un grupo de amigos, que somos varias personas, decidimos empezar a generar un esbozo para proponerle en este caso va a ser al Ayuntamiento de Puebla en su momento, para la mejora de la vegetación urbana, pero sobre todo del diseño y aplicación de la política pública. Em, este foro está pensado ahorita centrado en el ecosistema urbano en torno a la vegetación. El próximo foro que viene, que va a ser este mismo año, eh, va a estar más pensado hacia la cuestión arquitectónica y en el foro vamos a comentar quién lo va a organizar, ¿no? Y bueno, poquito después, o empatando muy poquito con el momento del foro, se va a recibir el Three Cities of the World, que es un reconocimiento que se hace a una serie de esfuerzos que se han hecho en torno a la vegetación urbana y lo va a recibir el alcalde José Chedraui Budit a nombre pues del municipio, es decir, de los ciudadanos, ¿no? Por el esfuerzo que se ha hecho en estos diseños y mejoras e implementaciones de la política pública del arbolado, en este caso, de la ciudad. Y pues la importancia del Three Cities of the World es que nos abre una puerta a mantener la discusión de cosas como esta, como los foros de vegetación urbana y que estemos mejorando constantemente nuestra política pública. Y digo nuestra política pública porque como ciudadanos es necesario que hagamos acción política, hagamos acción o accionamiento ciudadano para incidir en las políticas de nuestros gobiernos, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo un grupo de ciudadanos. Y por eso agradezco mucho a Ernesto que decidió, no se lo había pedido, pero decidió, pues comentar esto con ustedes. Están invitados, el foro va a ser en Casa Fresno, que es Juan de Palafox y Mendoza 208, a partir de las 10 de la mañana para que puedan escuchar pues lo que estamos proponiendo a nivel ciudadano para mejorar nuestra política pública en torno a la vegetación de la ciudad. Muy amable, Manuel. ¿Hay algún registro que debamos hacer? No, no. Esta entrada libre. Entonces, la verdad es que con mucha animosidad les esperaríamos. Gracias, muy amable. ¿Existirá algún comentario, pregunta de los invitados, nuestros amigos que nos acompañan hoy, antes de concluir?
Al parecer no hubo manifestaciones con mano física o virtual. Gracias, Emanuel, por los datos duros. Siempre es bueno acudir a quien sabe. Y para ampliar el conocimiento y como parte, sí, de un ejercicio de educación permanente, pero generar esa conciencia social que muchas veces no contamos con ella, no la tenemos, dada la actividad de todos, laboral, empresarial, económica, productiva, y que nos nutre bastante este tipo de ejercicios, de conversatorios y de exposiciones. Gracias, Manuel, muy amable, y aunque te encuentras en México, gracias por tu tiempo, muy amable, enteramente agradecidos, y estamos en contacto para quienes puedan asistir el lunes a este evento. Emanuel lo compartió, lo encontré en tu cuenta, Emanuel, en tu perfil de Facebook. Lo Gracias. podemos consultar allí. Gracias a todos los que nos acompañaron. Que tengan buena noche. Muchas gracias por la invitación.